Buenas noches. A continuación yo voy a hablarles también de una nueva droga, es el mifamurtide. La doctora Castellanos está en camino y bueno, agradezco la confianza para que yo presente en su lugar. Entonces, el mifamurtide es un medicamento también nuevo, es un medicamento que, como el que acabamos de ver, es un medicamento que se basa en aspectos inmunológicos que vamos a ver posteriormente. La plática está dividida en 4 partes. La primera es exponerles por qué es importante en una patología como el osteosarcoma el buscar nuevas drogas. La segunda parte es explicarles brevemente el mecanismo de acción de este fármaco para finalmente hablar de la eficacia y la seguridad de este medicamento en los distintos ensayos clínicos que se han hecho en niños y en adolescentes o adultos jóvenes más bien en el mundo y específicamente algunos pacientes que se han tratado aquí en México. Entonces, como todos sabemos, bueno, el osteosarcoma es un tumor óseo. El tumor más frecuente en la edad pediátrica, se refiere que más de la mitad de todos los cánceres óseos son osteosarcomas y existen algunos datos reportados en México en la Dirección General de Epidemiología. Entre el 2006 y el 2011 se han reportado 365 casos y la tasa aproximada por millón de habitantes es de 3.22. Existen referencias, digamos, publicadas en el Seguro Social, donde más o menos el porcentaje se asemeja a lo que se describe en otros países del mundo, reportando que el osteosarcoma es la quinta neoplasia en cuanto a frecuencia y la neoplasia, digamos, que ellos observan en la población que ellos, digamos, atienden, se aproxima también a 3.3 por millón. Sabemos que la mayoría de estos pacientes, tienen la patología entre los 15 y los 30 años de edad. En cuanto a la biología o el tipo histológico de osteosarcoma que se presenta en la edad pediátrica, el más frecuente es el osteosarcoma convencional o de alto grado, y se refiere de alto grado porque tiene una alta tasa de producir metástasis. De hecho, se refiere que más del, 80 a 90% de los pacientes van a desarrollar metástasis si no reciben tratamiento. Entonces, al momento del diagnóstico, los pacientes parece que, tienen enfermedad, 75-80% de los casos se presenta con enfermedad localizada. Sin embargo, posteriormente, la mayor parte de estos pacientes van a presentar metástasis pulmonares. Por esta razón, es importante, asumir que al diagnóstico estos niños se tratan como pacientes con enfermedad micrometastásica, no detectable al diagnóstico. Los sitios más frecuentes de metástasis de estos pacientes son a pulmón o en menos frecuencia a otros huesos. Históricamente sabemos que el cáncer en la edad pediátrica pues es una enfermedad que debido a los avances, tecnológicos, a los avances en cuanto a la investigación, farmacológica, ha tenido grandes éxitos, ¿no? Un ejemplo es la leucemia linfoblástica. Sin embargo, el osteosarcoma a lo largo de la historia del tratamiento de estas enfermedades o del inicio de la quimioterapia, en realidad el aumento del aumento, en cuanto a la sobrevida, pues no ha superado en realidad este 50% o en algunas series, con pacientes elegidos de manera específica, algunos tienen algunas sobrevidas arriba del 60-70%. Sin embargo, si agrupamos a la mayor parte de los pacientes, esta sobrevida que sin quimioterapia, con solo cirugía, era menor al 25%, en la actualidad, incluso con medicamentos, de alto… ya llegó la doctora Castellanos. ¿Sigo, doctora? Sí, bueno. Entonces, la sobrevida en este momento, en el año 2000, 2005, incluso ahorita 2010, 2012, es alrededor del 50-60%. Entonces, asumiendo este precepto o pues podríamos decir fracaso en cuanto al tratamiento de los pacientes con osteosarcoma, se han tratado de idear varios, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, en los cuales se han, tratado de combinar medicamentos, de aumentar las dosis de estos, de darlos de manera, distinta en cuanto a la secuencia de los mismos medicamentos, y aquí les expongo, diferentes publicaciones en las cuales la sobrevida, independientemente de la combinación de medicamentos, pues es
digamos, menor al 70-60%. Entonces, por ejemplo, aquí un ensayo del POC donde usaban altas dosis de metrotexate, doxorubicina, platino y una combinación de bleomicina, ciclofosfamida y actinomicina D, obtuvieron sobrevidas en pacientes, digamos, no metastásicos del 61%. En el grupo alemán y austriaco observamos en pacientes con metástasis sobrevidas del 29%. El grupo italiano, usando ifosfamida, doxorubicina, platino y etopósido, en pacientes no metastásicos también reportan sobrevidas entre 60 y 70%. Aquí vemos en un grupo también de pacientes no metastásicos usando altas dosis de ifosfamida y de metrotexate, alcanzas, digamos, tasas muy altas de sobrevida. Sin embargo, bueno, obviamente debemos de recordar que el grupo de pacientes no metastásicos son los menos frecuentes y bueno, fueron reportes difíciles de reproducir en otros sitios del mundo. El grupo Rizzoli, el Instituto Rizzoli más bien en Italia, ellos usaron doxorubicina y altas dosis de metrotexate, reportando tasas de sobrevida en pacientes no metastásicos del 60% y en pacientes metastásicos del 36%. Finalmente, en el grupo europeo, que fue un grupo, digamos, donde se hizo un estudio multicéntrico tratando de probar la utilidad de las altas dosis de metrotexate, las tasas de sobrevida tampoco fueron, digamos, tan elevadas como se hubiera podido esperar, igual que este grupo Euramos, en el cual pues también las tasas se reportaron menores al 60%, utilizando el esquema de quimioterapia que utilizamos actualmente. Entonces, digamos, no les voy a ir leyendo así, digamos, medicamento por medicamento, dada la hora y dada el tiempo que tenemos, pero lo que les quiero mencionar es que, digamos, en el grupo de pacientes con enfermedad metastásica, la tasa de sobrevida, como bien la diapositiva anterior, no supera el 30%, ¿sí? Entonces, analizando ya ahora, digamos, los grupos o los ensayos clínicos aleatorizados que se han hecho en pacientes con enfermedad metastásica, lo que podemos observar es que los resultados pues nunca han podido superar el 40-50% en algunos reportes aislados y más bien tienden a tener resultados, digamos, muy por debajo de esto, que van entre 14, 21, 29, 12%. Entonces, lo que podemos decir es que, digamos, independientemente de los esquemas de quimioterapia, con los fármacos actuales no es, digamos, suficiente para poder tratar a la mayor parte de los pacientes con osteosarcoma que tienen metástasis en el momento del diagnóstico o que sabemos las van a desarrollar en poco tiempo posterior al mismo. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado? Se ha tratado de buscar, en cuanto a la biología de los tumores, la biología del osteosarcoma, si existe algún marcador o algún blanco en el cual se pudiera diseñar algún medicamento para poder pues tener un poco de esperanza en cuanto a la sobrevida de estos pacientes. Entonces, existen algunos reportes aquí, relativamente recientes, en el 2005, donde se observa que algún tratamiento, digamos, que pudiera, digamos, infiltrar el tumor, o sea, terapia inmunológica, pudiera ser alguna estrategia prometedora. Sin embargo, bueno, son estudios fase preclínicos o estudios fase 1 en los cuales pues no tenemos resultados. Otro es el interferón alfa, donde ya se probó en pacientes y obviamente se dio como quimioterapia, bueno, como tratamiento adyuvante en el esquema pues habitual que se le da a estos pacientes, obteniendo sobrevidas un poquito más elevadas a las reportadas anteriormente, de 39%. Después se usaron altas dosis de interleucina 2, en las cuales también los pacientes pues aparentemente tenían una mejor sobrevida libre de evento. Sin embargo, los reportes de eventos adversos asociados eran muy importantes y bueno, también no se consideró que era la mejor opción. Posteriormente, tratando, digamos, como les decía inicialmente, de utilizar o de buscar terapias blanco, asumiendo que digamos, la vía del FAS en el osteosarcoma está alterada, se trató de probar la gemcitabina, tratando, digamos, de contribuir un poco al éxito o a aumentar las sobrevidas en estos pacientes. Y se vieron estudios, digamos,
alentadores, sin embargo, tampoco se han probado de manera así pues muy amplia como para poder emitir alguna conclusión real. Finalmente, la somatostatina, o un análogo de la zostatina más bien, que es el oncolar a través de la vía del factor parecido a la insulina, no mostró ningún resultado diferente. Entonces, lo que vemos en esta transparencia es que en realidad, se han hecho intentos por buscar medicamentos, ya que es una enfermedad que, a pesar, como hemos visto, de los adelantos en cuanto a la farmacología y demás, pues no tiene un pronóstico adecuado. Entonces, la tasa de recaída en los pacientes con nuevo diagnóstico puede alcanzar incluso hasta el 30%. De estas, el 70% de las recaídas son a nivel pulmonar, y la supervivencia global, o incluso, global y libre de evento, es menor al 30%. Entonces, lo que, podemos generalizar en realidad a través de los estudios, a través de todos estos años, es que los pacientes con osteosarcoma mueren generalmente por la progresión de metástasis pulmonares. Estas son curvas de Kaplan-Meier en las cuales de manera gráfica podemos ver más fácilmente, pues, de alguna manera la historia la historia de la sobrevida de estos pacientes. Estos son datos del Surveillance Epidemiology End Results. En verde vemos pues los resultados más antiguos, por decir de alguna forma, entre el 75 y el año 80, en el cual las sobrevidas son del 60%, y de manera subsecuente vamos viendo cómo esta sobrevida, a través de la combinación de medicamentos, a través de la, acercando las dosis o intensificando los esquemas de quimioterapia, pues va mejorando un poquito. Sin embargo, aquí vemos, que ahorita les vamos a explicar más detalladamente, la intervención de lo que es el mifamurtide, y vemos que efectivamente pues sí es clara el aumento, ¿no?, en cuanto a la sobrevida en relación a los últimos estudios, que son en el año 92, representados en esta gráfica, y vemos que aproximadamente vemos un aumento en un 10%. Entonces, la segunda parte de la plática, como les dije, es en cuanto al mecanismo de acción de este medicamento. La mifamurtida es un medicamento que tiene un componente, como les decía, inmunológico. Es una formulación liposomal de muramil tripéptido fosfatidil etanolamina. Es un activador de los macrófagos, y de esta manera, posterior a la infusión del medicamento, hay una, captación por parte de los macrófagos tisulares, lo que conlleva a una, respuesta inmunológica, que tienen un efecto antitumoral, y esto obviamente para poderlo utilizar en pacientes pues adultos y pediátricos fue porque tenía resultados estadísticamente significativos y seguros en estudios preclínicos. Entonces, lo que podemos decir de manera general es que es un adyuvante del sistema inmunológico, y lo que se ha visto es que pues al infundir este medicamento, los macrófagos a nivel de pulmón, de nasofaringe, vaso e hígado captan el medicamento, y asumiendo que existe, una reacción inmunológica natural contra el cáncer, pues esta es, un medio de transporte, eficiente para poder llegar a estos órganos, y pues básicamente a nivel pulmonar, donde, como hemos visto, es el sitio más frecuente de metástasis en esta enfermedad. Entonces, aquí vemos un esquema rápido, donde vemos que la actividad, de la mifamurtida está mediada por la activación del sistema inmunológico de los pacientes, y vemos que la mifamurtide, entra y activa algunos receptores citoplasmáticos, como es el NOD2, el receptor RIC, este es el factor nuclear K-beta, y de esta manera se activan varias interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, que de manera ya descrita históricamente son pues sustancias o citocinas que destruyen las células malignas. Entonces, estos son, pruebas de alguna manera de que el medicamento llega a nivel del tejido pulmonar, porque obviamente
a veces pues uno es difícil de creer que esto de que tenga un sitio específico. Entonces, esta es una biopsia a nivel pulmonar previa al uso de mifamurtide, donde vemos que bueno, hay una reacción inmunológica contra las células malignas. Sin embargo, vemos que después de la administración de este inmunoadyuvante, pues la reacción inmunológica es mucho más intensa y está demostrada por inmunohistoquímica en esta diapositiva. Entonces, han habido algunos intentos por también comprobar que este medicamento produce una respuesta inmunológica y se han medido varias sustancias tratando de medir monocitos, tratando de medir todas estas interleucinas que están aquí mencionadas, demostrando que hay elevación de factor de necrosis tumoral alfa, también hay aumento de la proteína C reactiva y algunas otras, sustancias inmunológicas que están demostradas que son, tumoricidas. Ay, creo que me pasé una. Entonces, Entonces, la mifamurtida actúa obviamente en conjunto con la quimioterapia. Cualquier medicamento nuevo no puede ser probado de manera única y lo que se hace es que se da, se administra la quimioterapia posterior al diagnóstico, se hace la resección quirúrgica y posteriormente se le administra la mifamurtida con la idea de eliminar las micrometástasis pulmonares. Entonces, se ha visto, de acuerdo a los estudios que les voy a mostrar en un momento, que el momento, de la administración de este medicamento es importante, ¿sí? Se ha visto que si el medicamento se administra, posterior a la cirugía, tiene mejor efecto, pero tiene aún mejor efecto si se administra, inmediatamente o en los primeros 3 días posteriores a esta. Entonces, hablando de eficacia de un medicamento, obviamente para lo que son pacientes y sobre todo niños, se busca, como veíamos en el medicamento anterior, ensayos clínicos controlados, idealmente que sean aleatorizados para poder demostrar que de manera verdadera este medicamento es efectivo. Entonces, lo que se puede decir es que este medicamento es un medicamento bastante estudiado, se han incluido en ensayos clínicos más de 700 pacientes, es uno de los medicamentos antineoplásicos más estudiados y existen incluso en la actualidad ya no solamente estudios fase 1 o fase 2, sino también estudios fase 3, con un diseño metodológico robusto que permite demostrar que es un medicamento útil en ciertos momentos de la administración del mismo. Entonces, el estudio más importante que hemos visto es un estudio que se hizo, en colaboración con varios pediatras que les voy a mostrar en un momento y los beneficios que ha demostrado es en cuanto a la supervivencia, ¿sí? Y también que vamos a ver en un momento, también en que no tiene muchos efectos adversos, que para nosotros oncólogos también es algo favorable. Entonces, los estudios fase 1 demostraron dosis toleradas y dosis biológicas eficaces. Entonces, se vio que los pacientes que los cuales se utiliza dosis entre 4 y 6 miligramos, era tolerada adecuadamente, se hicieron estudios en más de 100 pacientes y se vio que era seguro y que era efectivo. Sin embargo, después, en cuanto a la, medición del efecto de este medicamento, se observó que con dosis menores, el efecto deseado era igual. Por lo tanto, el intervalo de dosis en el cual el medicamento era eficaz y a su vez, obviamente, porque era menor la dosis, seguro era entre 0.5 y 2 miligramos por metro cuadrado. Entonces, ese era el estudio fase 1. El estudio fase 2 para mifamurtide se hizo, en un grupo de pacientes en los cuales se incluyeron 49 pacientes con resección del tumor que en el momento de inclusión al ensayo clínico estaban libres de metástasis. Se hicieron 3 grupos en el cual, en el primer grupo se administró 2 miligramos por metro 2 veces por semana por 12 semanas. En el segundo era 2 veces por semana por 12 semanas posterior
a las 12 semanas de quimioterapia, y en el grupo 3 fue el grupo control, histórico. Entonces, en este estudio lo que se observó es que, digamos, la sobrevida libre de progresión era pues mucho mejor en los pacientes del segundo grupo, y la sobrevida global también era mejor, obviamente, a la cohorte histórica del grupo del MD Anderson que utilizaron ellos, y también en cuanto a, digamos, al uso del medicamento sin la quimioterapia. El estudio fase 3, que es de los estudios más importantes que se ha hecho con el uso de mifamurtide, es el que se hizo en el Children's Oncology Group. Es un estudio que pues fue multicéntrico, obviamente, que fue muy, digamos, vigilado en cuanto a que no hubiera sesgos de inclusión, sesgos de análisis de los resultados, y lo que se hizo fue que se incluyeron 793 pacientes menores de 31 años. De esos, al final fueron elegibles 662 con enfermedad no metastásica y 115 con enfermedad metastásica. Estos son los artículos en los cuales se reportan los resultados de este ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico, y en el cual yo les voy a resumir los resultados rápidamente. Entonces, este es el primer artículo en el 2005, en el cual observamos que hay 4 brazos posterior al diagnóstico de los pacientes con enfermedad, eran los pacientes que tenían enfermedad no metastásica. El primero es se utilizó doxorubicina, cisplatino y hasta las dosis de metrotexate sin mifamurtide. En el segundo se utilizó el mismo esquema agregando mifamurtide. El tercer brazo cambiaba el cisplatino por ifosfamida, y el cuarto brazo a este previo esquema se le agregaba la mifamurtide. Por lo tanto, aquí estábamos, digamos, evaluando 2 aspectos. Uno era la utilidad de la mifamurtide como agregado en estos 2 esquemas, pero al mismo tiempo se estaban comparando, digamos, las variables de desenlace, comparando este grupo de pacientes con uso de cisplatino y con uso de ifosfamida. Estos pacientes, posterior a este tratamiento neoadyuvante, eran operados, digamos, operando definitivamente el tumor, y tenían se les hacía cirugía de resección de metástasis si es que los pacientes en ese momento las habían desarrollado, y el tratamiento adyuvante pues era muy similar, bueno, era similar más bien. Entonces, esta tabla lo que trata de resumir son los resultados de estos 4 brazos o de estos 2 subgrupos. Aquí arriba vemos los resultados hasta el año 2005 con una sobrevida, digamos, libre de evento de cada brazo por manera individual, y vemos que los pacientes que, digamos, tenían uso de mifamurtide, pues no había mucha diferencia, y obviamente a nivel de cálculo matemático pues no había ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, comparado, digamos, con las tasas de sobrevida que yo les mostré al principio, pues era parecido o incluso un poquito superior. En el 2008 se hace un segundo, digamos, análisis o corte, y vemos resultados parecidos. Sin embargo, al contrastar o al hacer, digamos, comparaciones estadísticas entre los diferentes grupos, lo que observamos es que comparando el grupo, digamos, A, que sería el primero agregándole mifamurtide, contra el grupo B agregándole mifamurtide, vemos que, digamos, la diferencia sí es estadísticamente significativa, es esta de aquí abajo, ¿de acuerdo? Son estas 2 comparaciones. El grupo digamos, en los cuales no tenía mifamurtide, versus el grupo a los cuales sí se les agregó, independientemente de que hubiéramos usado cisplatino o ifosfamida en la neoadyuvancia. Entonces, bueno, aparte de que vemos que hay una, digamos, P estadísticamente significativa, vemos, digamos, en cuanto a un resultado médico, que hay una diferencia pues de un 8%. Y también lo que se logró observar es que no había diferencias en cuanto al agregar ifosfamida o al agregar cisplatino en los 2 esquemas que se podían contrastar con este ensayo. Entonces, gráficamente esto se traduce de esta forma. Esta es la supervivencia global. Entonces,
que vemos aquí la raya azul interlineado, en el cual no se le agregó mifamurtide y en amarillo el que sí. Entonces, aquí lo que vemos es una diferencia estadísticamente significativa a través de la prueba de log-rank y también vemos una reducción del riesgo de muerte del 8%, que obviamente esto desde el punto de vista médico pues tiene mucho mayor significancia. También se analizaron las sobrevidas o supervivencias libres de evento, en lo que pues esto habla todavía, digamos, de mayor efectividad y sobre todo durabilidad del resultado, en el cual vemos pues básicamente lo mismo, ¿no? Que los pacientes a los cuales se les agregó mifamurtide tenían unos mejores resultados estadísticamente significativos y también en cuanto a ganancia de sobrevida de los pacientes. Entonces, pues analizando todo esto, lo que vemos es que hay análisis, digamos, separados de diferentes ensayos en los cuales se han incluido estos pacientes. Lo que observamos es que la mifamurtide muestra, digamos, diferencias estadísticamente significativas cuando es agregada a los esquemas de quimioterapia habituales y que esto, pues independientemente de los grupos y demás, tiene pues un valor clínico o médico que es lo que a nosotros más nos importa. Entonces, esta es la gráfica que les mostré previamente y vemos que esto pues es una sobrevida arriba del 60%. Este medicamento, como ya les anticipé hace un momento, también es un medicamento que tiene pocos efectos secundarios y los síntomas reportados durante las primeras 24 horas se reportan grado 1 en cuanto a la clasificación del NCI y generalmente son pasajeros. Entonces, bueno, eso para nosotros pues también es obviamente muy, muy valioso. Los efectos más frecuentes son la fatiga, la cefalea, los escalofríos y las mialgias y bueno, se reportan otros pero con frecuencia muy, muy baja. También se ha visto que los pacientes sin la mifamurtide comparado con otro, pues también tienen estos efectos adversos, pero no hay diferencias entre ellos y esto ya se ha probado, digamos, en estudios fase 3, en los cuales, bueno, ya se compara el esquema, digamos, habitual que nosotros utilizamos contra el que estamos probando. Entonces, en cuanto a, digamos, los efectos habituales que nosotros vemos en los pacientes con uso de doxorubicina, etcétera, pues en realidad este medicamento no aumenta la cantidad. Doctora, no sé si quiera presentar esto usted. Muchas gracias. Y gracias a las coordinadoras y a las doctoras Cárdenas y Zapata por el apoyo incondicional y la excelente plática que han dado. Aquí voy a mostrarles un poquito de la experiencia que tenemos en México con el uso de mifamurtide. La experiencia es corta porque el medicamento tiene un poquito más de un año de estar en México, en espera de las primeras ámpulas de mifamurtide en México el año pasado, pues algunos pacientes habían terminado la quimioterapia y no hubo oportunidad de ponérselo durante el tiempo de quimioterapia y aquí vamos a ver experiencia entonces con mifamurtide solo, sin el efecto de quimioterapia. Y esto es por el retraso que hubo en tenerlo en el tiempo. Y luego tenemos otros pacientes que se pudieron empatar su quimioterapia con la mifamurtide, porque entonces ya era más fácil obtenerla en los últimos meses del año pasado. Y la otra cosa, ha sido difícil la adquisición del medicamento por el costo del medicamento, sin embargo, la atención que quiero que centren en esto no es en el costo, porque lo más importante para el paciente con cáncer es salvarle la vida, es hacer todo para devolverle la salud y salvarle la vida. Y no hay precio que pueda comprar la salud de un ser humano y menos si el ser humano es un niño que está enfermo con cáncer. Entonces, en realidad eso es secundario y lo que quiero es que centren ustedes su atención
a lo que nos sucedió a nosotros con la experiencia que les voy a mostrar. Bueno, entonces, entre los dos pacientes que vimos en el Nacional de Pediatría que empezaron la mifamurtide después de completar su régimen de quimioterapia y los otros pacientes repartidos en la República que ya pudieron recibir quimioterapia con mifamurtide, tenemos 7 pacientes. Entonces, vemos aquí, estos 2 pacientes son los pacientes tratados en el Nacional de Pediatría y aquí estamos viendo el efecto puro de mifamurtide. El efecto puro de mifamurtide, el único evento adverso en estos pacientes fue taquicardia. Y vean aquí, en los pacientes en los que se administró en forma simultánea mifamurtide junto con quimioterapia. Si ustedes ven, y los que estamos familiarizados con los efectos de quimioterapia, pues vemos que aquí son puros efectos de quimioterapia, realmente. Y que la mayor parte de los síntomas que prevalecieron aquí, pues fueron síntomas de una reacción inflamatoria que está diciendo que el paciente está reaccionando inmunológicamente al efecto secundario de la quimioterapia. En el Nacional de Pediatría, donde exploramos el efecto puro de mifamurtide, lo exploramos en 2 pacientes y si ven ustedes aquí los datos de los 2 pacientes, se parecen mucho estos 2 pacientes, ¿no? Los 2 llegaron prácticamente al mismo tiempo, los 2 en el tercio distal del fémur, uno de izquierdo, el otro derecho. Los 2 entraron al protocolo técnico nacional vigente para el Seguro Popular y la cirugía de preservación, aquí vean lo importante que es, cómo en este paciente, al haber dificultades para conseguir una endoprótesis de titanio, que también es el costo, la fabricación, etcétera, el tiempo quirúrgico se atrasó, lo que no sucedió con este paciente en el que por una donación de un donador relacionado se pudo hacer una cirugía temprana. Esto le da ventaja de supervivencia al paciente, porque le da menos oportunidad a que haga resistencia a la quimioterapia. Esos son sus datos radiológicos de los 2, tumores pequeñitos, preservables los 2, recibieron el esquema de quimioterapia que los que estamos en el Seguro Popular conocemos, y esta fue la reconstrucción de la extremidad, el de la prótesis de titanio, aquí el de donador relacionado. Y luego, después de la cirugía, vemos que el paciente que había estado dilatándose un poquito en la cirugía, tuvo una necrosis tumoral del 5%, y al paciente que le hicimos la cirugía en forma más temprana, tuvo una respuesta menor. Entonces, esto fue muy importante para nosotros, porque desde aquí, el paciente que cayó en UVOS 1, es decir, prácticamente no hay respuesta del tumor a la quimioterapia, es un paciente que se convierte en un paciente de alto riesgo para la recaída pulmonar. Nos está hablando de un tumor que está siendo resistente a la quimioterapia que utilizamos. Los 2 entraron a la fase de adyuvancia con los mismos fármacos, sin embargo, hubo que escalar dosis aquí para romper la resistencia que se pudo haber generado acá. Y la experiencia de nosotros en el Nacional de Pediatría es que los pacientes que caen en UVOS 3, a pesar de que tengan una buena respuesta, son pacientes que han recaído posteriormente y ante esa enseñanza institucional más que nada, nosotros a todos los que caen en UVOS 3 para abajo, les damos ciclofosfamida dosis escalada. Mifamurtide inició cuando ya habíamos terminado esta fase de adyuvancia. Se le dieron, como dice el protocolo de administración, 48 dosis a lo largo de 36 semanas, a la dosis que ya le señaló la doctora Marta Zapata. Los efectos que principalmente presentaron pues fueron taquicardia,
Javier Ontiveros presentó más eventos de taquicardia en las aplicaciones, pero no en todas las aplicaciones. No hubo ninguna repercusión a nivel de la biometría hemática, ni tampoco a nivel de pruebas de función hepática, ni en las pruebas renales. Esto es muy importante porque la literatura dice que con mifamurtide hay efectos secundarios parecidos a la quimioterapia, que vamos a tener leucopenia, neutropenia, vamos a tener alteración de las pruebas de función hepática, que la función renal también se puede dañar y que además puede haber también una disminución de la audición, como reforzando el efecto tóxico del cisplatino. Sin embargo, aquí vemos a este paciente y al otro también vamos a ver que son pacientes que estuvieron expuestos a nefrotóxicos y vean, no hubo una repercusión como lo que dice la literatura. Entonces aquí podemos nosotros medir el efecto puro de mifamurtide. Israel, si se acuerdan, es el niño que hizo UBOS 1, el que nos estaba hablando que ya caía en el alto riesgo porque estaba haciendo resistencia a la quimioterapia y había que intensificar. Cuando nosotros terminamos la quimioterapia, él terminó con una tomografía negativa para metástasis y en el curso de la administración de mifamurtide empezaron a aparecer estos nódulos. Este de aquí, y así. En ambos pulmones, varios nódulos. Y lo que pensamos en ese momento es que el paciente, con los antecedentes de haber sido un grado pobre de respuesta a la quimioterapia, estaba haciendo enfermedad metastásica y que entonces no había funcionado ni el cambio ni la intensificación de quimioterapia, y tampoco había servido mifamurtide. Con esa desesperanza, le propusimos al paciente entrar a toracotomía, que se resecara el nódulo y que se fuera a estudio para después empezar nuevamente quimioterapia. El paciente y el papá no aceptaron la cirugía, fueron determinantes en pedir que si de todas formas íbamos nosotros a confirmar osteosarcoma e íbamos a empezar nuevamente quimioterapia, con muy pocas posibilidades de supervivencia, que ya no se le hiciera nada al niño y que solamente se le diera mifamurtide. Si ya teníamos el medicamento ahí, terminar las 48 dosis en las 36 semanas, que era lo único que él pedía, que no se le suspendiera el mifamurtide. Como teníamos el medicamento, se había hecho el gasto, se había hecho la adquisición y todo, seguimos con mifamurtide en forma continua, a la dosis señalada, sin suspender, y a las 8 semanas le tomamos un nuevo estudio de tomografía y vean lo que pasó. El nódulo que había aparecido aquí se volvió puntiforme, el que está aquí se volvió puntiforme, el que estaba aquí es imperceptible, el que estaba aquí es imperceptible. Y estos cortes fueron seleccionados por el radiólogo para no sesgarnos. Él hizo el mismo corte, estamos a la misma distancia, es el mismo sitio, pero 8 semanas después. El que estaba aquí ya no se ve, ¿no? Los que estamos metidos en cáncer pediátrico sabemos que si esto es metástasis de osteosarcoma, no lo resecamos, no le damos quimioterapia, pues simplemente progresa, no desaparece. ¿Qué sucedió con mifamurtide? Desapareció. ¿Qué estamos viendo aquí? La explicación que tuvimos, porque no tuvimos oportunidad de documentarlo histológicamente, es que estos nódulos eran cúmulos de macrófagos comiéndose enfermedad micrometastásica, que es para lo que está hecho mifamurtide, y que pasando el efecto inflamatorio de movilización de macrófagos en forma masiva para comerse microenfermedad, la enfermedad desaparece. O sea, mifamurtide aquí cumplió la función de comerse enfermedad micrometastásica e impedir que pasara a la fase clínica, porque pasando a la fase clínica sabemos que es irreversible y el paciente va a morir por progresión de enfermedad pulmonar.
que es la causa más frecuente de muerte en niños con osteosarcoma. Y esto tiene relación con lo que decía la doctora Kleinerman, que hay una estimulación masiva de macrófagos, pero además no solamente de macrófagos que normalmente tienen su función, sino macrófagos reforzados en función inmunológica y en número por mifamurtide, con capacidad de comerse enfermedad micrometastásica e impedir que pase a la fase clínica. Un tiempo después de lo que había sucedido con Israel, me hablan de Jalapa y me dicen, tengo un niño similar a Israel, que le aparecieron nódulos, y este paciente sí aceptó entrar a toracotomía, resección, y ahí le va el nódulo, ¿no? Entonces llegó el nódulo en un envío de DHL, como a las 3 de la tarde me bajé con el nódulo, la doctora Ridaura me ayudó a fijar, y le pedí al doctor Daniel Carrasco que por favor le midiera macrófagos ahí y saber si había estimulación macrofágica, que se estuviera comiendo enfermedad metastásica, aquí ya no micrometastásica, sino era una metástasis, una macrometástasis. Pasó mucho tiempo para que el doctor Carrasco de verdad creyera que podíamos encontrar algo referente a la estimulación macrofágica que hace mifamurtide. Finalmente lo hizo y entonces, para poder identificar qué eran macrófagos y qué eran lo que tenía dentro los macrófagos, hizo dos tinciones. Una que es el CD68 que reconoce macrófagos, y los macrófagos aquí los pueden ver ustedes que están en cafecito, estos de aquí que son los más grandes, ¿sí? Cafecito con rojo adentro. Y estas de aquí, que también son cafecitos, células en uso, son las células de osteosarcoma, por aquí. Entonces dijo, ¿cómo puedo saber si los macrófagos están devorando enfermedad metastásica? Utilizó entonces este marcador, que es un marcador bicolor, que marca la célula neoplásica en café cuando está fuera del macrófago, pero cuando el macrófago se lo come, cambia a color rojo. Entonces ya no hubo ninguna duda, aquí vean en una visión más grande, en un campo más grande, los macrófagos, aquí las células neoplásicas, y aquí el macrófago cambiando de color adentro, y esto indicando que se comió enfermedad micrometastásica. Aquí el macrófago se comió parte de la enfermedad macrometastásica, no iba a poder solo, pero aquí pudimos demostrar nosotros que el efecto de mifamurtide y lo que decía la doctora Kleinerman, pues es verdadero. Pero si quedara alguna duda sobre este hallazgo, nosotros nos tenemos que remontar a las diapositivas pasadas donde en el estudio radiológico se demuestra cómo desaparecen los nódulos. Y si nosotros como oncólogos sabemos que un paciente que desarrolla metástasis pulmonares y no le das quimio, no van a desaparecer. Y aquí sí desapareció con mifamurtide, esa es la mejor prueba de la función específica que se hace y de el efecto esperanzador que hay con los pacientes con osteosarcoma para evitar que la enfermedad micrometastásica, que de por sí desde el inicio está presente en el 80% y el 40% de ellos van a ser resistencia a quimioterapia y va a aparecer en los pulmones, cómo mifamurtide puede impedir que pase a la fase clínica y desarrolle enfermedad metastásica pulmonar que lo lleve a la muerte. Estos son los pacientes, Javier e Israel, van a cumplir 1 año de vigilancia y están sin actividad tumoral. Por lo tanto, la conclusión es que mifamurtide pues yo no le sé esto. Sí, ¿verdad? Ahí está. Mifamurtide es uno de los fármacos para oncología pediátrica que se ha estudiado y se ha administrado a más pacientes que cualquier otro fármaco,
que existe un claro y sistemático beneficio en la supervivencia de usando mifamurtide en osteosarcoma, que se ha mostrado en estos estudios, pero que además nosotros lo estamos demostrando. Sí son 2 pacientes, es cierto, pero ningún paciente con osteosarcoma metastásico desaparece sus metástasis con ningún fármaco. Nosotros lo sabemos como oncólogos, así que la mejor prueba es lo que nos está sucediendo. En el estudio de fase 3, pues es indudable el beneficio que hace con esta reducción de riesgo absoluto para impedir que las micrometástasis pasen a la fase clínica. Que la supervivencia global fue el primer objetivo establecido del estudio y se cumplió. Que hay pacientes vivos hoy en día, después de 15 años de seguimiento, y que fueron pacientes tratados con mifamurtide. Que los datos globales que hemos visto demuestran un muy favorable perfil de riesgo-beneficio de mifamurtide. Que existe el potencial, y esto es lo más importante, de salvar un importante número de vidas cada año en este cáncer que no había tenido ningún avance terapéutico ni ningún avance de supervivencia. Que existe una esperanza con este medicamento clasificado como huérfano porque está dirigido a una enfermedad huérfana, por eso se denomina así, y que existe un gran potencial para controlar una enfermedad que actualmente le sigue quitando la vida a más del 40% de pacientes y eso no lo podemos seguir tolerando. Tenemos que luchar por aumentar esta supervivencia y hay un fármaco que es esperanzador. Antes decía yo que parece esperanzador, hoy les puedo decir que es esperanzador y que puede disminuir esa cifra que sigue matando actualmente a niños con osteosarcoma. Mifamurtide está autorizada por la COFEPRIS, se encuentra autorizada en el Reino Unido por NICE, que es uno de los organismos más estrictos, se encuentra publicado en el Diario Oficial Nacional, tiene una clave interinstitucional asignada y se ha incluido en el Protocolo Técnico Nacional de Primera Línea, el cual se encuentra en este momento en fase de costeo y muy probablemente entre octubre y noviembre nos den una respuesta, pero lo que nos dijo el Consejo es que lo más probable es que sí se apruebe, y se aprueba por todo esto que hemos demostrado y se aprueba por lo que está sucediendo con nuestros pacientes en nuestro país. Estos son los precios, si lo comparan con el mundo, en México es más barato que el resto del mundo. Si lo pasamos a pesos, probablemente nos vayamos para atrás, pero no hay cantidad que se pueda cubrir para salvar la vida de un paciente y que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que este medicamento llegue a donde tiene que llegar con el paciente que va a recibir el beneficio. Que también sabemos que existen otras enfermedades, como por ejemplo las por atesoramiento, que son controlables por mucho tiempo con medicamentos más costosos que este y que no tienen un fin, y que con mifamurtide tenemos un tope, 48 dosis, con un precio que está elevado, pero que es menos que lo que se utiliza en las enfermedades de atesoramiento, con la ventaja de que en algún momento va a parar, pero va a parar dando supervivencia a los niños con osteosarcoma. Muchas gracias.